Persuasión. Autora Jane Austen. Capítulo 7. Capítulo número 7. A los pocos días se supo que el capitán Wentworth había arribado a Kellynch. El señor Musgrove fue a visitarlo y volvió haciendo de él los más encendidos elogios y diciendo que lo había invitado a ir con los Croft a cenar a Uppercross a fines de la siguiente semana. Fue una gran contrariedad para el señor Musgrove no poder celebrar antes dicha cena. Tal era su impaciencia por demostrar su gratitud al capitán Wentworth, teniéndolo bajo su techo y dándole la bienvenida con todo lo más fuerte y mejor que hubiese en sus bodegas. Pero tenía que esperar una semana, solo una semana, se decía Ana, para que, según suponía, volviesen a encontrarse. Y pronto empezó a desear sentirse segura una semana siquiera. El capitán Wentworth devolvió sin tardanza la fineza del señor Musgrove y por cuestión de media hora no estuvo Ana presente. Estaban ella y María preparándose para ir a la casa grande, donde, como más tarde supieron, se lo habrían encontrado sin poder evitarlo. Cuando llevaron a la casa al chico mayor, que había dado una mala caída, y esto las retuvo. La situación del niño dejó la visita completamente de lado, pero Ana no pudo enterarse con indiferencia del peligro del que había escapado, ni siquiera en medio de la grave ansiedad que luego les causara la criatura. El pequeño se había dislocado la clavícula y había recibido tal contusión en la espalda que hizo concebir los más grandes temores. Fue una tarde de angustia y Ana tuvo que hacerlo todo a la vez: mandar por el médico, buscar e informar al padre de lo ocurrido, atender a la madre y socorrer sus ataques de nervios, dirigir a los criados, apartar al chico menor y cuidar y calmar al pobre accidentado. Y además, en cuanto se acordó, avisar a la otra casa de lo acontecido, lo que trajo una avalancha de gente que, más que ayudar eficazmente, no hizo otra cosa que aumentar la confusión. El primer consuelo fue el regreso de su cuñado, que se encargó de cuidar a su mujer, y el segundo alivio fue la llegada del médico. Hasta que él llegó y examinó al pequeño, lo peor de los temores de la familia era su vaguedad. Suponían que tenía una grave lesión, pero no sabían dónde. La clavícula fue enseguida repuesta en su lugar, y aunque el doctor Robinson palpaba y volvía a tocar, mirando gravemente y hablando en voz baja con el padre y la tía, todos se tranquilizaron y ya pudieron irse y comerse su cena en un estado de ánimo algo más sosegado. Momentos antes de partir, las dos jóvenes tías dejaron de lado la situación de su sobrino para hablar de la visita del capitán Wentworth. Se quedaron 5 minutos más cuando ya sus padres se habían marchado. Para tratar de expresar lo infinitamente encantadas que estaban con él, diciendo que lo encontraban mucho más apuesto e infinitamente más agradable que ninguno de los hombres que conocían, y que fueran antes sus favoritos. Lo contentas que se pusieron cuando oyeron que su papá lo invitaba a quedarse a cenar. Lo tristes que se quedaron cuando él contestó que le era imposible. Y lo felices que volvieron a sentirse cuando, apremiado por las otras invitaciones que le hacían los señores Musgrove, prometió ir a cenar con ellos al día siguiente. ¡Al día siguiente! Y lo prometió de un modo cautivador, como si interpretase con acierto el motivo de aquellas atenciones. En suma, que había mirado y hablado de todo con una gracia tan deliciosa que las niñas Musgrove podían asegurarles que las dos estaban locas por él y se marcharon tan alborozadas como enamoradas y, en apariencia, más preocupadas por el capitán Wentworth que por el pequeño Carlitos.
La misma escena y los mismos arrebatos se repitieron cuando las dos muchachas volvieron con su padre al caer de la tarde para saber cómo seguía el niño. El señor Musgrove, disipada su primera inquietud por su heredero, confirmó las alabanzas al capitán y manifestó su esperanza de que no hubiera necesidad de aplazar la invitación que le habían hecho, lamentando únicamente que los de la quinta de seguro no querrían dejar al niño para asistir también a la cena. Oh, no, nada de dejar al chico. El padre y la madre estaban demasiado afectados por la seria y reciente alarma para poder ni siquiera considerarlo una posibilidad, y Ana, con la alegría de volver a librarse, no pudo menos que añadir sus calurosas protestas a las de ellos. Sin embargo, Carlos Musgrove manifestó más tarde deseo de ir. El chico iba tan bien y él tenía tantas ganas de que le presentaran al capitán Wentworth que tal vez iría a reunirse con ellos por la tarde. No quería cenar fuera de casa, pero podía ir a dar un paseo de media hora. Al oír esto, su mujer puso el grito en el cielo. «¡Ah, no, Carlos! ¡De ningún modo! No podría soportar que te fueses. ¿Qué sería de mí si sucediera algo?» El niño pasó una buena noche y al día siguiente ya estaba mucho mejor. Era cuestión de tiempo el cerciorarse si se le había lesionado la espina dorsal, pero el doctor Robinson no encontraba nada que pudiese dar lugar a alarma. Y por consiguiente Carlos Musgrove empezó a pensar que no había ninguna necesidad de seguir confinado. El niño tenía que quedarse en cama y distraerse lo más quietamente posible, pero el padre, ¿qué tenía que hacer allí? Era cosa de mujeres, y le parecía muy absurdo que él, que en nada podía ayudar en la casa, tuviese que permanecer recluido en ella. Su padre estaba deseoso de presentarle al capitán Wentworth, y como no había ninguna razón de peso en contra de ello, tenía que ir. Todo acabó en que al volver de su cacería, Carlos Musgrove declaró pública y audazmente que pensaba vestirse acto seguido e ir a cenar a la otra casa. «El chico no puede estar mejor», dijo, «y por lo tanto le acabo de decir a mi padre que iré, y él ha opinado que hago muy bien. Estando tu hermana contigo, amor mío, no tengo ningún temor. Que tú no te separes del niño santo y bueno. Pero ya ves que yo no sirvo aquí de nada. Si pasara algo, que Ana vaya a buscarme». Las esposas y los maridos por lo general entienden cuando son vanas las oposiciones. María supo que, por el modo de hablar de Carlos, que éste estaba absolutamente resuelto a irse y que sería inútil contrariarlo. Por lo tanto, no dijo nada hasta que se hubo marchado. Pero tan pronto estuvo a solas con Ana, exclamó: «¡Vamos! Ya nos dejaron solas para que nos las arreglemos con este pobre enfermito. Y en toda la tarde no vendrá nadie a vernos». Ya sabía yo que esto pasaría. Siempre me ocurre lo mismo. En cuanto sucede algo desagradable, puedes estar segura de que van a esfumarse. Y Carlos no es mejor que los demás. ¡Qué fresco! Hace falta no tener entrañas para abandonar de este modo a su pobre hijito y decir encima que no le pasa nada. ¿Cómo sabe que no le pasa nada o que no puede sobrevenir un cambio repentino dentro de media hora? Nunca creí que Carlos fuera tan desalmado. Ahí lo tienes, largándose a divertirse, y yo, como soy la pobre madre, no tengo derecho a moverme. Pues por cierto, que yo soy la menos capaz de atender al chico. El hecho de que sea su madre es una razón para que no se pongan mis sentimientos a prueba. No puedo resistirlo. Ya viste qué nerviosa me puse ayer. Pero no fue más que el efecto de tu súbita alarma, de la impresión. Ya no volverás a ponerte nerviosa. Estoy casi segura de que no ocurrirá nada que nos inquiete. He comprendido muy bien las instrucciones del doctor Robinson y no tengo ningún temor. No me extraña la actitud de tu marido. Cuidar a los chicos no es cosa de hombres. No es asunto de su incumbencia. Un niño enfermo debe estar siempre al cuidado de su madre. Sus propios sentimientos se lo imponen. Creo que quiero a mis hijos como la que más, pero no que sea más útil yo a la cabecera que Carlos, porque no puedo estar todo el tiempo regañando y contrariando a una pobre criatura cuando está enferma. Ya has visto esta mañana.
Bastaba que le dijera que se estuviese quieto para que empezara a agitarse. Yo no puedo soportar estas cosas, pero estarías tranquila si te pasaras toda la tarde lejos del pobre niño. Sí, ya viste que su padre lo está. ¿Por qué entonces yo no? Jemina es tan diligente. Nos podría enviar información acerca del estado del chico a cada hora. Carlos podía haber dicho a su padre que iríamos todos. Carlitos ya no me inquieta tanto, lo mismo que a él. Ayer estaba asustadísima, pero las cosas han cambiado mucho hoy día. Está bien. Entonces, si no crees que es demasiado tarde para avisar que irás, anda con tu marido. Yo cuidaré a Carlitos. Los señores Musgrove no se ofenderán si yo me quedo con el niño. ¿Lo dices en serio?, exclamó María con los ojos brillantes. Hermana, has tenido la mejor idea. Magnífica. Puedes estar segura que finalmente es lo mismo si voy que si no voy, ya que nada soluciono quedándome aquí. ¿Estás de acuerdo? Lo único que haría sería cansarme. Tú, que no sientes como una madre, eres la más indicada para quedarte. Tú logras que Carlitos obedezca. A ti siempre te hace caso. Es mejor que dejarlo solo con Jemina. Por supuesto que iré. Pudiendo, conviene mucho más que vaya yo que Carlos, porque está muy interesado en que conozca al capitán Wentworth, y ya sé que a ti no te importa quedarte sola. Has tenido una idea excelente, Ana. Voy a decírselo a Carlos y estaré lista en un minuto. Ya sabes que puedes mandarnos recado en cualquier momento si pasará algo, aunque te puedo asegurar que nada desagradable sucederá. Si no estuviera tranquila del todo respecto de mi hijito querido, no iría, no lo dudes. Un momento después, María llamaba al tocador de Carlos, y Ana, que subía por las escaleras detrás de ella, llegó a tiempo para oír toda la conversación que empezó con María, hablando con gran excitación. Quiero ir contigo, Carlos, porque no hago más falta en casa que tú. Si estuviera más tiempo encerrado con el niño, no podría convencerlo de hacer lo que debe hacer. Ana se quedará con él. Ha decidido permanecer en casa y ocuparse del chico. Ella misma me lo ha propuesto, de modo que puedo ir contigo. Y será mucho mejor, pues no he comido en la otra casa desde el martes. Ana es muy amable, contestó el marido, y me encantaría llevarte, pero me parece un poco duro dejarla sola en casa, haciendo de niñera de nuestro hijo enfermo. Ana acudió a defender su propia causa, y su sinceridad no tardó en ser suficiente para convencer a Carlos, convicción que al fin y al cabo era muy agradable, pues no tenía grandes escrúpulos en dejarla comer sola. No obstante, todavía le dijo que fuese a pasar con ellos la tarde cuando ya no hubiese que hacerle nada al chico hasta el día siguiente, y la animó afectuosamente para que lo dejase ir a recogerla, pero no hubo manera de persuadir a Ana, en vista de lo cual poco rato después tuvo el gusto de ver partir a los dos contentos como unas Pascuas. Iban a divertirse, pensaba Ana, por muy extrañamente tramada que semejante diversión pudiese parecer. En cuanto a ella, se quedó con una sensación de bienestar que tal vez nunca antes había experimentado. Sabía que el niño la necesitaba, y ¿qué le importaba que Federico Wentworth no estuviese más que a una milla de distancia, enamorando a las demás? Le habría gustado saber qué sentiría el capitán al encontrarse con ella. Puede que lo dejase indiferente, si la indiferencia cabía en semejantes circunstancias. Sentiría indiferencia o desdén. Si hubiese deseado volver a verla, no habría esperado hasta entonces. Habría hecho lo que Ana no podía menos que creer que ella habría hecho en su lugar. Desde mucho tiempo atrás, cuando los acontecimientos le proporcionaron tan rápidamente aquella independencia que era lo único que anhelaba, su hermana y su cuñado volvieron contentísimos de su nuevo amigo y de la reunión en general. Tocaron, cantaron, hablaron y rieron del modo más agradable. El capitán Wentworth era encantador. No había en él ni timidez ni reserva.
Fue como si se hubiesen conocido desde siempre. Y a la mañana siguiente iba a ir a cazar con Carlos. Iría a almorzar, pero no en la quinta, tal como al principio se le propuso, porque se le rogó que fuese a hacerlo en la casa grande. Y él se mostró temeroso de molestar a la señora de Carlos Musgrove a causa del niño. Fuese como fuese, y sin que supieran exactamente cómo había ido la cosa, acabaron por resolver que Carlos almorzaría con el capitán en casa de su padre. Ana lo comprendió. Federico quiso evitar verla. Supo que había preguntado por ella al pasar, como si se hubiese tratado de cualquier vieja amistad, sin mayor importancia, sin parecer conocerla más de lo que ella le había conocido, y procediendo, quizá con la misma intención de rehuir la presentación cuando se encontrasen. En la quinta siempre se levantaban más tarde que en la otra casa, pero al día siguiente la diferencia fue tan grande que Ana y María empezaban solo a desayunar cuando llegó Carlos a decirles que iban a salir en aquel momento y que había ido a buscar a sus perros. Sus hermanas venían tras él con el capitán Wentworth, pues las chicas querían ver a María y al niño, y el capitán deseaba también saludarla si no había inconveniente. Carlos le había dicho que el estado del chico no era de cuidado, pero el capitán Wentworth no se habría quedado tranquilo si él hubiese corrido a prevenirla. María, halagadísima con esta atención, dijo que lo recibiría encantada. Mientras tanto, 1000 encontrados sentimientos agitaban a Ana. El más consolador de todos era que el trance pronto habría pasado, y pronto pasó. En efecto, 2 minutos después de la preparación de Carlos, aparecieron en el salón los anunciados. Los ojos de Ana se encontraron a medias con los del capitán Wentworth y se hicieron una inclinación y un saludo. Ana oyó su voz. Estaba hablando con María y diciéndole las cosas de rigor. Dijo algo a las señoritas Musgrove, lo bastante para demostrar gran seguridad en sí mismo. La habitación parecía llena de personas y voces, pero a los pocos minutos todo hubo terminado. Carlos se asomó a la ventana. Todo estaba listo. Los visitantes saludaron y se fueron. Las señoritas Musgrove se fueron también, repentinamente resueltas a llegarse hasta el final del pueblo con los cazadores. La habitación quedó despejada y Ana logró terminar su desayuno como pudo. Ya pasó. Ya pasó. Se repetía a sí misma una y otra vez, nerviosamente, aliviada. Ya pasó lo peor. Ya pasó lo peor. María le hablaba, pero Ana no la escuchaba. La había visto, se habían encontrado, habían estado una vez más, habían estado bajo el mismo techo. Sin embargo, no tardó en empezar a razonar consigo misma y en procurar controlar sus sentimientos. 8 años, casi 8 años habían transcurrido desde su ruptura. Era tan absurdo recaer en la agitación que aquel intervalo había relegado a la distancia y al olvido. ¿Qué no podían hacer 8 años? Sucesos de todas clases, cambios, desvíos, ausencias, todo cambia en 8 años. Y cuán natural y cierto era que, entre tanto, se olvidase el pasado. Aquel periodo significaba casi 1/3 parte de su propia vida. Pero, a pesar de todos sus argumentos, Ana se dio cuenta de que para los sentimientos arraigados, 8 años eran poco más que nada. Y ahora, ¿cómo leer en el corazón de Federico? Deseaba huir de ella y enseguida se odió a sí misma por haberse hecho esa loca pregunta. Pero todas sus dudas quedaron despejadas por otra cuestión en la que su extrema perspicacia no había reparado. Las señoritas Musgrove volvieron a la quinta para despedirse, y cuando se hubieron ido, María le proporcionó esta espontánea información. El
Capitán Wentworth estuvo muy galante contigo, Ana, a pesar de lo atento que estuvo conmigo. Cuando se marcharon, Enriqueta le preguntó qué le parecías y él le dijo que estás tan cambiada que no te habría reconocido. Por lo general, María no acostumbraba a respetar los sentimientos de su hermana, pero no tenía la menor sospecha de la herida que le infligía. Tan cambiada que no me habría reconocido. Ana se quedó sumida en una silenciosa y profunda mortificación. Así era, sin duda, y no podía desquitarse, porque él no había cambiado, sino era para mejor. Lo notó al momento y no podía rectificar su juicio, aunque él pensara de ella lo que quisiera. No, los años que habían distraído su juventud y su lozanía no habían hecho más que darle a él mayor esplendor, hombría y desenvoltura, sin menoscabar para nada sus dotes personales. Ana había visto al mismo Federico Wentworth, tan cambiada que no la habría reconocido. Estas palabras no podían menos que obsesionarla. Poco después comenzó a regocijarse de haberlas oído. Eran tranquilizadoras, apaciguadoras, reconfortaban y, por tanto, debían hacerla feliz. Federico Wentworth había dicho estas palabras u otras parecidas sin pensar que iban a llegar a oídos de ella. Había pensado en ella como espantosamente cambiada. Y en la primera emoción del momento dijo lo que sentía. No había perdonado a Anna Elliot. Ella le había hecho mal. Lo había abandonado y desilusionado. Más aún, al hacer eso lo había hecho por debilidad de carácter y un temperamento recto. No puede soportar una cosa así. Lo había dejado para dar gusto a otros. Todo fue efecto de repetidas persuasiones. Fue debilidad y fue timidez. Él estuvo fuertemente ligado a ella y jamás encontró otra mujer que se le pareciese. Pero, aparte, una sensación de natural curiosidad, no había deseado reencontrarla. La atracción que ella ejerciera sobre él había desaparecido para siempre. Pensaba él a la sazón en casarse. Era rico y deseaba establecerse. Y lo haría en cuanto encontrase una ocasión digna. Deseaba enamorarse con toda la rapidez que una mente clara y un certero gusto pueden permitirlo. Las señoritas Musgrove hubieran podido atraerle, porque su corazón se conmovía ante ellas. En una palabra, sus sentimientos se abrían para cualquier mujer joven que cruzase su camino, con excepción de Anna Elliot. Guardaba este secreto, mientras respondía a las suposiciones de su hermana, diciendo: Sí, Sonia, estoy pronto a contraer cualquier matrimonio tonto. Cualquier mujer entre los 15 y los 30 puede contar con mi posible declaración. Un poco de belleza, unas cuantas sonrisas, unos elogios a la marina y soy hombre perdido. ¿No es acaso bastante para conquistar a un marino rudo? Su hermana comprendía que decía esto esperando ser contradicho o contradecido. Su orgulloso mirar decía a las claras que se sabía agradable, y Anna Elliot no estaba fuera de sus pensamientos cuando más en serio describía a la mujer con quien le agradaría encontrarse. Una mentalidad fuerte y dulzura en los modales eran el principio y el fin de su descripción. Esa es la mujer que quiero, decía. Transigiría con algo un poco inferior, siempre que no lo fuera mucho. Si hago el tonto, lo haré de verdad, porque he pensado en este asunto más que cuanto lo piensan muchos hombres. Aquí termina el capítulo 7, es decir, el capítulo número 7.
este libro que se titula Persuasión, cuya autora es Jane Austen. Hoy es un bello viernes 22 de octubre del 2021 y faltan solo 12 minutos para que sean las 6 de la tarde.